Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Johan Santa, soy el ingeniero de ventas para Bartec Colombia. Bartec Colombia, como ya vieron en la presentación o en la publicidad sobre el webinar y en el webinar anterior, es una empresa especializada en fabricación de equipos y soluciones para áreas clasificadas, entendiendo las áreas clasificadas como áreas con riesgos de explosión, que se pueden presentar en la industria petrolera, industria química, petroquímica, industria de alimentos o farmacéutica. El día de hoy vamos a hacer una presentación de uno de los sistemas alternativos de calentamiento en procesos industriales o también llamados sistemas de traseado eléctrico. Es una presentación corta y posteriormente les voy a presentar también otra de las líneas que entra dentro de la línea de calentamiento eléctrico. Vamos a dar unos pequeños conceptos básicos de lo que son las tecnologías de traseado eléctrico. Tenemos que en diferentes procesos, en diferentes industrias, requerimos de calentar ciertos productos para mover el producto por tuberías o mantener el producto caliente en los centros de almacenamiento o tanques. Y esto lo vemos, por ejemplo, en petroleras, en refinerías, en centros de energía, industrias químicas e industrias farmacéuticas. También vemos presente esto en la parte de procesos alimenticios como lo son las grasas, los aceites, los chocolates y también en algunos otros procesos en la parte de gas natural. Entonces vemos que el ciclo para los proyectos de traseado eléctrico o EHT por sus siglas en inglés son básicamente la parte de ingeniería. Se hace el estudio, se hace un diseño, posteriormente la manufactura y distribución de lo que es todos los equipos para la instalación de los sistemas, la construcción de las plantas, la puesta en marcha y posteriormente el servicio de postventa. Los equipos que tenemos presentes en la parte de proyectos EHT son básicamente los cables de calefacción, los sistemas de conexión y finales de carrera, las cajas de conexión, los controladores, los calentadores, los equipos de montaje y los equipos personalizados para aplicaciones especiales. Ahorita vamos a hablar un poquito de las aplicaciones especiales más adelante. Los usos para las tecnologías de traseado eléctrico, entonces básicamente son, como podemos ver en las gráficas, el mantener temperaturas de fluidos, ¿sí? O de los medios que de pronto pueden congelarse por estar a temperaturas muy bajas, pueden estancarse de pronto por ser muy viscosos al interior de las tuberías, pueden cambiar de estado por sus propiedades físicas, ¿sí? Reemplazando las pérdidas de calor con la adición de calor que se da a través de los cables de calefacción que son de origen eléctrico. Lo que pretende el traseado eléctrico es mantener la temperatura a través del tiempo, siendo ayudados por los cables de calefacción que se van a instalar de manera capilar alrededor de las tuberías o alrededor de los tanques de almacenamiento de los fluidos, ¿sí? Entonces vemos acá en la parte superior una tubería que no tiene traseado eléctrico, ¿sí? Y trae un fluido a 50 grados Celsius. Entonces vemos la gráfica de temperatura del fluido contra tiempo. Vemos que va perdiendo a medida que va avanzando el fluido por la tubería, va perdiendo temperatura, y esto va haciendo que se enfríe y que pueda solidificarse o pueda ser más difícil su transporte. En la gráfica inferior vemos entonces una tubería ayudada con traseado eléctrico. Vemos acá el cable con el traseado eléctrico y lo que tenemos alrededor es un revestimiento, un aislamiento térmico que ayuda a evitar las pérdidas que el cable está entregando tanto a la tubería como al fluido. Y vemos la gráfica de temperatura contra tiempo. Vemos que la temperatura a través del tiempo se va a mantener. Bueno, retomando la diapositiva anterior,
les estaba comentando básicamente el principio fundamental de lo que son los sistemas de traseado eléctrico. Vemos en la parte superior una tubería la cual no tiene traseado eléctrico, tenemos un fluido a su interior y alrededor un sistema de aislamiento térmico, pero de igual forma, a medida, vemos en la gráfica de temperatura contra tiempo, que a medida que pasa el tiempo, el fluido va avanzando a mayor dificultad porque se va enfriando, ¿sí? Como lo podemos ver acá, de manera exponencial. En la parte inferior, entonces vemos un sistema contraseado del mismo fluido y vemos que el cable de calefacción está inyectando energía y calor a la tubería y al fluido que está en el interior. El aislamiento térmico nos ayuda a no tener una pérdida grande de ese calor que está entregando, y en la gráfica de temperatura contra tiempo vemos que hay un mantenimiento de temperatura y hay una temperatura constante a través del tiempo, ¿sí? Lo cual nos da que el Q añadido o inyectado al sistema es igual al Q que se podía perder. Las tres aplicaciones básicas para traseado eléctrico son protección contra heladas, mantenimiento de temperatura y calentamiento. ¿Sí? Estas se presentan entonces, la protección contra heladas, lo que hace es proteger el producto, el goteo de congelado y el dañar equipos de planta. Pueden suceder, por ejemplo, en el mantenimiento de temperatura lo que hacemos es calentamiento de procesos y anticondensación, y en calentamiento lo que se hace es el calentamiento de tuberías y capilares y calentamiento de producto como tal. En esta imagen lo que vemos básicamente es una instalación típica de un sistema de calentamiento de tubería, un sistema de traseado eléctrico. Entonces, vemos todo lo que son las facilidades eléctricas instaladas para poder conectar un sistema de calentamiento eléctrico, y acá en la parte superior vemos la parte o todos los componentes del sistema de calentamiento eléctrico. Dentro de las facilidades eléctricas, entonces tenemos lo que es un panel de control o de monitoreo o de distribución que nos suministra la red eléctrica, unas bandejas portacable, las cuales nos llevan el cable eléctrico para alimentación del sistema de calentamiento, ¿sí? Eso nos lo entrega en una caja de conexión. En esa caja de conexión, vemos acá, se hace el paso del cable eléctrico a cable de calentamiento, que es el rojo que viene saliendo de esta caja café, ¿sí? Y acá vemos la alimentación de lo que son los controladores y los limitadores de temperatura, que nos van a servir para todo lo que es el monitoreo y el control de los equipos. Vemos que de esta caja del control sale un termostato, ¿sí? Que es el que nos va a estar dando las señales de todo lo que es el sistema de calentamiento. Y acá vemos típicamente lo que es el cable de calefacción. Luego más adelante vamos a ver los diferentes tipos de cable que podemos tener para estas aplicaciones. Entonces vemos aquí cómo se instala el cable, por ejemplo, en las bridas, vemos también cómo se instala en los elementos como válvulas, y así hay una instalación típica para cada tipo de accesorio instalado a través de una tubería de proceso. Y lo que tenemos acá de color morado es básicamente lo que usamos como aislamiento térmico a las instalaciones de un sistema de traseado eléctrico. Para los sistemas de calentamiento, entonces, tenemos diferentes tipos de tecnología, lo cual básicamente lo más importante son las tecnologías en cables y posteriormente las tecnologías en diferentes controladores. Vemos que los cables autolimitantes porque se pueden regular a sí mismos, entonces podemos tener sistemas con temperaturas de menos 60 grados Celsius a 200 grados Celsius y con circuitos instalados hasta 200 metros. Vemos acá que estas siglas son las siglas en inglés de cada uno de los cables autolimitantes que podemos tener. Más adelante los vamos a ver.
Los cables EKL, que son cables con aislamiento plástico, podemos tener sistemas o proyectos con ellos hasta 200 grados Celsius, con longitudes por circuito hasta de 1000 metros o 1 kilómetro. Los cables EMK, que son cables con aislamiento mineral, unos cables metálicos más rígidos, pueden tener temperaturas hasta de 650 grados Celsius y pueden tener unas temperaturas hasta de 1000 unas longitudes hasta de 1000 metros o 1 kilómetro, de igual forma. Y por último, la tecnología Skin Effect, que podemos tener proyectos de longitudes hasta de 20 kilómetros, como vemos acá, para proyectos un poco más especializados en la parte de petróleos. Los cables de tecnología Skin Effect podemos también tener temperaturas hasta de 200 grados Celsius. Aquí podemos ver entonces la diferenciación de tres de las tecnologías de cables. Entonces, son sistemas autorregulables. Esta sigla es por su nombre en inglés, Self-Limiting Chain Tapes, o cables de calentamiento autorregulables. Entonces vemos su característica constructiva. Vemos que tiene una chaqueta plástica en la parte exterior, luego tiene un blindaje o una malla metálica que nos da protección mecánica al cable. Continuamos con otra chaqueta plástica, ¿sí? Y posteriormente tenemos lo que es una baquela con partículas de carbono, que es la que nos da la propiedad de ser un cable autorregulable. Y por último vemos los dos conductores. Estos cables tienen la propiedad de ser instalados de manera radial. Por ser autorregulables y por tener estos dos conductores de manera paralela, nos permite instalar un circuito de manera radial sin tener que volver a regresar al inicio del circuito. Lo cual, las otras dos tecnologías, que son EKL y EMK, no podemos instalar circuitos radiales, es decir, debemos ir al fin del circuito y regresar hasta el inicio para cerrar el mismo circuito. Entonces, como hemos visto anteriormente, el EKL es un cable de aislamiento plástico. Vemos su característica constructiva, la chaqueta plástica, un blindaje metálico, otra chaqueta plástica y el conductor o núcleo. Y en el cable de aislamiento mineral, que estoy señalando en este momento, vemos el aislamiento mineral, que es básicamente forma como una chaqueta metálica muy fuerte, el mineral en el interior y el conductor. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos o vamos a presentar una solución de este tipo es analizar cada una de las particularidades del cliente y del proceso para definir cuál de estas tres tecnologías nos puede servir y va a ofrecer una mejor solución al cliente. ¿De qué dependen? De las temperaturas, de la resistencia química y de los requerimientos mecánicos del sistema. En esta imagen vemos las diferentes gamas o los diferentes tipos de cables autolimitantes dependiendo del rango de temperatura. El primer cable que vamos a utilizar cuando es para proyectos con temperaturas muy pequeñas es el PSB, y vamos pasando por MSB, HSB y HTSB. Cada uno de ellos va a tener unas temperaturas de trabajo diferentes, como lo podemos ver, temperaturas de encendido y apagado de cada sistema en su instalación. Los cables que acá les estoy mostrando son todos cables para soluciones con áreas clasificadas, pero podemos tener estas mismas soluciones para áreas que no son clasificadas. Como les comenté en el principio, podemos instalar este tipo de soluciones en la industria alimenticia para procesos, por ejemplo, de chocolates o procesos de grasas y aceites, ¿sí? Lo cual, dependiendo del proyecto, entonces no instalaríamos cables para área clasificada, sino cables para área segura. Como les comenté anteriormente, los cables autolimitantes tienen la propiedad de adaptar
la producción de calor dependiendo de la temperatura de proceso o temperatura ambiente. Entonces vemos acá que a mayor temperatura vamos a requerir menor potencia por parte del cable y a menor temperatura pues vamos a necesitar una mayor potencia, como lo vemos, y la cruzamos con la gráfica de la resistencia. Este cable funciona con un principio de resistencias, como vemos el interior, hay como una matrix con partículas de carbono, la cual a una alta temperatura va a haber una baja producción de calor y a una baja temperatura vamos a tener una alta producción de calor por parte del sistema. Los beneficios que tenemos con los cables autolimitantes, entonces los podemos ver acá en la parte de confiabilidad y seguridad industrial. Tenemos una producción de calor cambiante de acuerdo a las necesidades que nos están dando las temperaturas ambiente y de proceso del sistema. Este se puede autorregular en cada punto del sistema. La autolimitación nos produce cero sobrecalentamiento, entonces no vamos a tener problemas de puntos calientes. El hecho de instalar en un área clasificada, un área IEX, no quiere decir de que vamos a requerir controladores o limitadores adicionales, van a ser los mismos, sea para área segura o para área clasificada. No va a haber ningún tipo de riesgo con instalaciones redundantes y podemos hacer una construcción de manera paralela entre diseño e instalación. Podemos ver entonces un poco más discriminadas lo que son las propiedades de los cables. El cable, lo que les comentaba, el cable PSB, que es para las temperaturas de proceso más bajas, ¿sí? Entonces podemos ver que las instalaciones a 230 voltios y a 120 voltios, entonces podemos ver qué tipo de cable podemos utilizar de acuerdo a la potencia entregada. Podemos ver que el PSB10 es el más pequeño, es un cable que nos entrega 10 vatios por metro cuando instalamos a 230 vatios o 10,6 vatios por metro cuando instalamos a 120 voltios de alimentación. Y así sucesivamente podemos ver el tipo de cable que podemos utilizar de acuerdo a los requerimientos del proyecto o del cliente. Podemos ver entonces otro tipo de cable autolimitante, que es el cable MSB. ¿Sí? Podemos ver el material acá, del cual tenemos el recubrimiento, que es un fluoropolímero o elastómero termoplástico, ¿sí? Que es la chaqueta plástica con la que podemos tener contacto, y podemos ver las temperaturas de exposición. Vemos que este no puede ser instalado a sistemas con alimentación de 120 voltios, que es otra de las características que diferencia un cable del otro, ¿sí? Y vemos también las clases de temperatura para lo que es el área clasificada. El cable autolimitante HSR, entonces vemos también una tabla muy similar donde vamos a ver el tipo de vatios por metro que va a consumir este cable para cada proyecto. Y el HTSR, que es otro tipo de cable. Pasamos entonces de los cables autolimitantes a los cables EKL o cables con aislamiento plástico. El cable EKL es un cable en serie. Como les comenté anteriormente, se debe cerrar el circuito en una instalación con cable EKL. Y aquí vemos la característica constructiva que ya habíamos visto anteriormente: el recubrimiento plástico externo, el trenzado metálico que nos da una rigidez y protección mecánica al cable, el aislamiento dieléctrico y posteriormente el cable de resistencia o núcleo. Y acá nos muestra o nos asemeja que este cable es una resistencia, la cual debemos cerrar el circuito. Las características y beneficios del cable EKL: tenemos como beneficios, tenemos unas temperaturas hasta 260 grados Celsius, 60 grados más que los cables autolimitantes, por lo tal aguanta altas temperaturas.
podemos ir con circuitos largos hasta de 1 kilómetro. Es muy flexible, de la misma forma que el autolimitante, y nos da como resultados en los proyectos bajos costos y una potencia constante, cuando requerimos una potencia constante. Los autolimitantes, como sabemos, va a tener potencias variables de acuerdo a la regulación por las temperaturas tanto ambiente como de proceso. Las desventajas: no son recomendados para tuberías muy complejas o tuberías con muchos accesorios. No se puede superponer un cable sobre otro porque va a generar puntos calientes. Es un poco más complejo en su instalación. Y las soluciones deben de ser hechas a medida. Los cables EMK o cables con aislamiento mineral, vemos su característica constructiva. Entonces vemos que tiene una funda metálica, posteriormente un aislamiento dieléctrico de óxido de magnesio, y en el interior el cable de resistencia o el núcleo del cable conectado. Vemos de igual forma entonces acá la semejanza del cable con la resistencia, y vemos que este cable debe ser instalado de manera anillada y que debemos cerrar el circuito. Beneficios para lo que son los cables con aislamiento mineral o EMK: en las altas temperaturas, alcanzamos hasta 650 grados Celsius de proceso. Estos cables tienen una alta resistencia a exposición de químicos y tienen un recubrimiento rugged, por lo cual es tan rígido y es muy difícil de doblar este cable. Y también nos ofrece una potencia constante como las tecnologías EKL o aisladas plásticamente. Los problemas que tenemos con los cables, o no problemas, sino puntos en contra que tenemos con los cables EMK: no es recomendado para instalaciones complejas, tuberías con demasiados accesorios en su trazado. No puede ser instalado por la rigidez de este. Es muy difícil para instalarlo, por ejemplo, en bridas, en flanches, en válvulas o en accesorios de medición. Es sensible a superposición, es decir, que no puede superponerse un cable sobre otro porque va a generar lo que llamamos puntos calientes o pérdidas de calor. Y las soluciones para este tipo de tecnologías deben de ser personalizadas, no va a haber instalaciones típicas. Acá vemos entonces cómo los sistemas EMK para aplicaciones IEX. Entonces vemos que los tipos de cables: vamos a tener una caja de conexión, vamos a tener un sello de salida de la caja de conexión, posteriormente un cable frío, y luego el cable frío, el cable de calefacción que vimos anteriormente. Y vemos que tiene que volver al inicio en la caja de conexión, es decir, debe ser una conexión anillada. Vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que son los sistemas de vapor para el calentamiento por vapor contra los sistemas de traseado eléctrico o de calentamiento eléctrico, y vamos a ver un poco lo que son los pros y los contras de estos sistemas. Los pros del vapor: vemos acá algunas fotografías también de algunos sistemas en la industria de oil and gas. Vemos que los sistemas de vapor tienen una infraestructura bien grande, pero uno de los pros es que el vapor es un producto de desecho en algunas industrias, en algunas instalaciones. Eso es un punto a favor porque lo va a hacer un poco o mucho más barato. En contra, vamos a tener que la regulación del vapor va a ser muy difícil, la instalación va a ser compleja, vamos a requerir de altos costos de mantenimiento, vamos a tener que implementar sistemas o programas de mantenimiento mucho más rigurosos para los sistemas de vapor, debido a todo lo que es la corrosión que genera el vapor a la infraestructura
las tuberías por donde va el vapor. Entonces vemos en estas fotografías, vemos la corrosión a la que se ven sometidas la infraestructura debido al vapor y a las temperaturas del vapor. Y también las regulaciones para el vapor en áreas clasificadas no es muy fácil. Es un poco complejo el tema de la certificación para áreas clasificadas cuando tenemos calentamientos con vapor. En contra, les pido disculpas por los errores de las personas que realizan la traducción de esto en casa matriz. Los contras que tenemos también del vapor, la longitud de sistemas de vapor es muy limitada, ¿sí? Por el tema de la infraestructura, la vida útil también es limitada. Y también para proyectos con calentamientos con vapor se hace muy difícil el tema de la expansión de estos proyectos. Los pros del calentamiento eléctrico, entonces, como podemos ver acá en tuberías de proceso, vemos que no estamos utilizando mucho espacio o mucha infraestructura para poder instalar un sistema. Vemos acá uno de los controladores y vemos acá las cintas de calentamiento alrededor de las tuberías de proceso. Entonces, es un sistema que es muy conveniente, es un sistema prácticamente libre de mantenimiento. Desde que tú instalas el sistema, te puedes desentender de él, simplemente vas monitoreando lo que son los controladores y no vas a tener que estar pendiente de limpiezas, de corrosión o temas como estos. La regulación de los sistemas se hace muy sencilla, se puede hacer en sitio si es un controlador que no es monitoreado por un SCADA o si es un controlador inteligente y digital que puede ser monitoreado desde un SCADA, pues simplemente desde tu sala de control va regulando las temperaturas. Algunos de los pros adicionales, los circuitos de calefacción pueden tener diferentes longitudes. El hecho de que, por ejemplo, un sistema con cable autolimitante llegue a los 200 metros no quiere decir de que vamos a perder ahí la longitud del sistema, sino que podemos instalar otro controlador y continuar con otro circuito, ¿sí? Entonces podemos configurar sistemas de longitudes muy largas, ¿sí? La vida útil de estos sistemas es muy extensa, no como la de los sistemas con vapor, que debido a la corrosión que este genera, pues nos va a limitar la vida útil y nos va a generar muchos sobrecostos en programas de mantenimiento, ¿sí? Y la supervisión de estos sistemas es muy fácil, es simplemente estar pendientes de los controladores. Los costos o los contras son los aumentos en costos de electricidad que puede producir estos sistemas y que requieren un poco de experiencia para el diseño. Pero para eso, Barker Colombia y Barker desde su casa matriz cuenta con equipos especializados para lo que es el diseño de sistemas de calentamiento eléctrico. Tenemos un departamento en India con 20 personas especializadas en diseño de proyectos EHT cuando son proyectos muy grandes o cuando son proyectos más pequeños. Se hacen los diseños desde Casa Matriz en Alemania, en el pueblo al sur donde quedan nuestros headquarters en Bad Mergentheim, o tenemos también nuestros compañeros en Brasil. Ellos están en la capacidad de ayudarnos con todo lo que es el diseño para proyectos pequeños. Esto es básicamente lo que tenemos para exponerles el día de hoy en la parte de sistemas de calentamiento eléctrico. Quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta y a través de los organizadores del webinar me la puedan transmitir.
Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a mostrarles también otra parte de nuestro portafolio que pertenece a la línea de sistemas de calentamiento eléctrico. Solamente una diapositiva. En este slide lo que quiero mostrarles son unos sistemas de detección de fugas de agua, que básicamente son sistemas diseñados para recintos donde tenemos pisos falsos. Y debajo de estos pisos falsos vamos a tener gran cantidad de cableado eléctrico o cableado de comunicaciones. ¿Qué pretendemos con esto? Es hacer un monitoreo muy simple de eso que está pasando por debajo del piso y así evitar, por ejemplo, pérdidas de información, que se genere un cortocircuito por las fugas de agua que pueda de pronto haber en las tuberías dentro de los data centers o de edificios gubernamentales también. Entonces, son sistemas muy básicos, los cuales constan de un sensor, que puede ser sensor tipo cable o sensor tipo punto. Acá tenemos la imagen de un sensor tipo cable, ¿sí? Y una unidad de control, que puede ser simplemente una unidad de control que nos envía una alarma sonora, o una unidad de control como esta que tenemos acá, en donde va a tener un display y donde nos va a dar la facilidad de estar monitoreando la zona en donde se presenta la fuga del líquido, ¿sí? Dentro de el recinto, el data center, el centro de control, el CCM o el edificio gubernamental al que estamos monitoreando. También tengo para comentarles que estos sistemas de detección de fugas de agua no son para instalación en área clasificada, son para instalación en área segura, siempre. De hecho, los CMs, por ejemplo, en la industria petrolera, siempre están lejos del área clasificada, entonces, para que de pronto lo tengan presente dentro de las soluciones que se pueden ofrecer a sus clientes y en los proyectos que podamos diseñar hombro a hombro con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus servicios.